Molesto por dos temas, pero quiero empezar, por favor, con el tema Nepo Babies. ¿Por qué? Porque leí unas declaraciones tuyas señalando que, bueno, esta ley 5295 tiene agujeros y que hay que corregir eso. ¿Qué iniciativa vas a tomar sobre el tema o qué iniciativa hay sobre el tema? Iniciativas hay muchas. De hecho, por ejemplo, el propio senador Guachi Núñez ya presentó una modificación. Yo ayer estuve hablando con él en el Congreso. Yo creo que su modificación no soluciona el asunto, ¿verdad? Y te explico por qué. En el artículo 1 explica, define lo que es, según Paraguay, según nuestras leyes, qué es nepotismo, ¿verdad? Y cuál es ahí la trampita, Enrique. Acá tengo para leer, no sé si tenemos para compartir para que lea la audiencia. Dice, artículo 1, definición. A los efectos de la presente ley se entenderá por nepotismo cuando una persona facultada para nombrar o contratar, dice. Esa es la trampita, Enrique. ¿Por qué? Porque dice, cuando una persona facultada para nombrar o contratar. ¿Cuál es la excusa de mis colegas? Te dicen, yo no soy operador de gastos, yo no firmé ese contrato, el presidente del Congreso está facultado para nombrar o para contratar, yo no, dicen. Así y mismo. técnicamente tiene razón. Así Entonces mismo. es un tecnicismo. El nepotismo, el hecho está, pero ante la ley, digamos, técnicamente hoy la clase política tiene razón al decir que no caen en un acto de nepotismo. Entonces yo lo que propongo es modificar, no sé si tienen ahí también para que la gente lea, lo que hay que modificar es que el nepotismo sea utilizar no solamente la persona que tenga facultades para nombrar, sino que utilizar las atribuciones, las facultades o influencia que tengamos para hacer actos de nombrarle a nuestros familiares, a nuestra cosa y demás cosas. Inclusive hay que agregar al artículo, por más que sea un cargo de confianza, porque por más que el cargo de confianza existe y no hay que satanizar, ¿verdad? Yo estoy en el Congreso rodeado de serpientes y arañas y por supuesto que me quiero rodear de gente que confío, pero no por eso yo le puedo traer a mi hermana. Y ojo, Enrique, ponerle que mi hermana es máster en administración pública, no corresponde igual, por más que sea idónea, no corresponde que yo contrate familiares. Ponerle que es un punto en contra injusto, inclusive ponerle que yo no pueda traerle a mi hermana, pero bueno, es un punto que yo por lo menos creo que hay que asumir que vos, al ser funcionario público, electo o no electo, lastimosamente no vas a poder contratar a tus familiares. Claro, acá, Rubén, si me permitís agregar un elemento, yo tengo una reserva sobre el tema de cargo de confianza, pero eso es una discusión aparte, en el sentido siguiente. El hermano, pariente, deudo, cónyuge, los demás deudos de una persona que tenga un cargo público, pues señores, quedan más obligados que otros a concursar. Porque para mí el problema de toda esta historia es el tema de los contratos. Es decir, acá se valen de una práctica totalmente ilegítima, que es la habilitación de contratos que tiene la ley 1126 para meter cualquier chorizo en el Estado. Hermano, pariente, demás deudo, aunque, o amigos, ¿verdad? Por eso, ahora, vos dijiste muy bien una cosa que a mí me llama la atención, o sea, lo dijiste muy claramente, pues, el proyecto de Bachi no soluciona este tema, me dijiste. ¿Cómo viene en la mano? Yo inclusive ayer, como te digo, yo vi que él tuiteó que iba a presentar una modificación. Justo yo estaba haciendo oficina en el Congreso, entonces le llamé al senador y le dije, Bachi, me voy ahora a tu oficina si me recibís. Sí, vení, me dijo. Yo le dije, al peor nos vamos a pisar, pero, o sea, si vos vas a presentar una modificación y yo voy a presentar una modificación, hagámoslo juntos. Él me pasó por WhatsApp su modificación. Y es interesante, ¿verdad? O sea, yo creo que él tiene la intención correcta. Él dice, por ejemplo, él empieza a utilizar, ¿verdad? Que voy a entrar acá al chat del senador y te voy a decir exactamente cuál es la palabra que él utiliza, que es interesante. Injerencia. Dice que cuando vos tenés injerencia, ya se toma como acto de nepotismo. Pero lo que pasa es que él mantiene la definición que dice, se entenderá por nepotismo cuando una persona está facultada para nombrar. Y nosotros, yo, como diputado nacional, yo no estoy facultado.
teóricamente. Yo sí quiero contratar a alguien por nota, le tengo que pedir al presidente del Congreso. O sea, yo no le puedo contratar, yo no tengo la facultad, yo no soy un ordenador de gastos, porque esta ya es con la modificación, la persona está facultada. Entonces yo creo que agregar nomás es cuando una persona está facultada, o cuando hace uso de sus atribuciones o utiliza su influencia. Ahí ya está, ¿verdad? Porque creo yo que ahí ya está, ¿verdad? Porque ningún funcionario se contrata sin un pedido formal. Entonces ahí la trazabilidad va a ser demasiado fácil. ¿Verdad? O sea, Rubén Rubín le quiere contratar a alguien para su despacho, yo le tengo que mandar por nota el pedido a Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, si en esa nota yo le contrato a mi hermana, ya bajo esta actualización de la ley, yo haciendo uso de mis atribuciones, utilicé mi influencia para pedir ese nombramiento, ¿verdad? Que está mal en el caso de que sea familiar. Claro, ahora yo me atrevo, Rubén, a plantear en la discusión que vos estás abriendo, en la discusión que estás interviniendo ya, creo que está abierta, una cuestión que es la siguiente. A mi juicio, todo esto deriva de una situación anterior y mucho más grave, mucho más extendida, y es el tema del contrato. Voy a tratar de ser breve para que vos puedas contestar lo que te parezca oportuno. La ley 1626, lamentablemente, habilita dos instrumentos que han formado parte tradicionalmente de la administración del Estado paraguayo. Uno es contratar a personas sin concurso y otro es comisionar a personas. El tema de contratar a personas sin concurso tiene una justificación en la 1626 que señala lo siguiente: el que va a ser contratado lo será por un periodo limitado de 3 meses. Eso, por supuesto, se convirtió en letra muerta, porque acá tenemos contratados que tienen 10, 15 y 20 años de antigüedad. Es decir, fueron renovando los contratos trimestralmente hasta lograr esta espantosa tergiversación de la ley. Por tanto, después de 24 años de experiencia entre la promulgación de la 1626 hoy, creo que hay que eliminar el tema contrato. Eliminar, cero, no. El que quiere entrar al Estado tiene que ganar un concurso, punto. Y no les gusta, bueno, vayan a llorarle a Miriam Peña, la sinvergüenza que perforó esta ley a pesar de que tenía esto, justamente para beneficiar a los contratados. Esa es una cuestión. Y la segunda, hay que prohibir los comisionamientos. Si a vos te contratan, como el hijito de Roya Torres, para la municipalidad de no sé dónde, o para el Senado o la Cámara de Diputados, vos no te puedes ir a la municipalidad o viceversa, porque quiere decir que en uno de los dos lugares sos superfluo y te contrataron de balde. Entonces, estas dos cosas, mi querido Rubén, creo que hay que eliminar, aparte de poner lo que vos ponés. Porque ¿qué va a pasar? Y termino con esto. Va a pasar lo siguiente: va a venir Pedro Aliana y no te va a mandar ningún papel. Le va a soplar en el oído a Raúl Latorre y le va a decir: Raúl, ahí está mi hija. Y no va a haber ningún papel. Y sin embargo va a estar contratada con 18 millones cumpliendo estos requisitos, salvo que eliminemos contratos y comisionamiento. No sé qué te parece. En realidad es para hablar rato largo, Enrique, te digo por qué. Porque yo estoy luchando, estoy haciendo las gestiones para que en la primera sesión, en el primer orden del día de este 2024, esté tanto la modificación de la ley de nepotismo como el proyecto de ley de la carrera de la función pública y el servicio civil. Porque está todo muy conectado. De hecho, que este proyecto de ley de la carrera de la función pública viene muy de la mano con lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Pero es muy complejo. Yo, por ejemplo, estoy investigando mucho, Enrique. Estoy tratando de hacer comparaciones de otros países. Y te digo, por ejemplo, España, Brasil, estuve hablando y le digo, ¿cómo ustedes manejaban esto? ¿Cuál es la ley? Y me dicen, no hace falta ley, Rubén. ¿Por qué ley? Pero yo te hablo siempre desde mi perspectiva del poder legislativo, o sea, cómo regular el Congreso.
con sus contrataciones y con sus nombramientos. Y me dicen, no hace falta ley, Rubén. ¿Cómo no hace falta ley? Me dicen, no, nosotros tenemos un reglamento del Congreso. Ahí nosotros ya reglamentamos todo, cómo se contrata, cómo se nombra, cómo vos escalás, cómo ganás más sueldo, cómo todo, ¿verdad? Y le digo, pues no puede ser. Y me dice, sí, ya está en la Constitución. Y yo empiezo a ver, en el artículo 200 de nuestra Constitución, por ejemplo, dice, cada Cámara constituirá sus autoridades y designará a sus empleados. O sea, por Constitución ya los perros te dicen, no, nosotros no tenemos por qué hacer concurso, porque la Constitución dice que nosotros vamos a designar a nuestros empleados. O sea, imagínate, o sea, ahí para ganarle este debate a la clase política lo ya va a ser complicado, Enrique. Acordate que van a utilizar este artículo. Y otra cosa, Enrique, artículo 200, cada Cámara constituirá sus autoridades y designará a sus empleados. Y después otra vez el artículo 185, Enrique, habla de la Cámara sesionará en conjunto previsto en la Constitución o en el reglamento del Congreso, dice, donde se establecerán las formalidades necesarias. Vos podés creer, Enrique, que desde que nosotros hicimos la actualización de la Constitución en el 92, acá habla de un reglamento del Congreso. No tenemos, Enrique. No tenemos reglamento del Congreso. Entonces a mí me decían los otros países, nosotros nos guiamos por este artículo de la Constitución que dice que podemos contratar nosotros como Congreso bajo el reglamento del Congreso. Entonces ellos agarran y ven su reglamento. Nosotros no tenemos reglamento, es un circo total, es arco libre. Tenemos reglamento de sesión, pero no, de la sesión, sí, pero no reglamento del Congreso. Por ejemplo, en algunos países que yo quisiera agregar esto, Enrique, ellos separan el presupuesto del Congreso del presupuesto del despacho de cada legislador. Entonces, Rubén Rubín asume como diputado. Está el presupuesto del Congreso, que es para pagarle a los funcionarios permanentes para que funcionen la institución. Pero después, Rubén tiene que contratar funcionarios de confianza para armar su despacho, ¿verdad? Ese presupuesto de los despachos no tiene luego la posibilidad de volverle al empleado permanente, porque no tiene sentido si es el empleado de un legislador. El legislador entra, contrata, el legislador salen sus funcionarios. Los únicos que pueden ser funcionarios permanentes son los funcionarios que trabajan para la institución, no para el político. Es decir, director de la bicameral de presupuesto, director de relaciones públicas, lo que pueden hacer carrera. Pero un funcionario que está conmigo, un asesor que está conmigo, ¿cómo va a hacer carrera si yo le contraté? ¿Por qué se va a quedar después de que yo me vaya? Todo esto, Enrique, un amplio debate, tiene más de 150 artículos el proyecto de ley de la carrera de la función pública. Yo quiero que esté en el primer orden del día. Yo creo que así va a ser. El propio presidente de la República ya mencionó que quiere que se debata esto. Entonces, yo realmente estoy muy esperanzado, estoy tratando de empaparme lo máximo posible para